Hola, muy buenos días, compañeros y profesora. Mucho gusto, mi nombre es Helen Dayana Sabogal, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de octavo semestre. El día de hoy les voy a hablar de un libro que yo escogí para la clase de lenguaje y se llama Relatos de un náufrago de Gabriel García Márquez. Entonces, para contextualizar y explicarles de qué se trata el libro, primero que todo vamos a hablar del autor. Entonces, acompáñenme a ver esta historia. Gabriel García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Gao será recordado por su faceta como escritor de ficción, aunque eso no desmerezca su habilidad periodística a la hora de afrontar relatos como el que aquí nos ocupa, publicado en 1959, a partir de diferentes partes del relato publicadas en el periódico El Espectador. Relato de un náufrago recoge el testimonio de Alejandro Velasco Sánchez, único superviviente del naufragio del buque ARC Caldas, el cual estuvo sometido a diversas reapariciones durante 8 meses en la Alabama y, según los rumores, transportaba mercancía de contrabando rumbo a Colombia. El libro favorito del propio Gabriel García Márquez fue considerada como su narración más perfecta por el diario El País. Bueno, y luego de contextualizar quién es el actor de este relato, le vamos a dar paso a la historia de esta historia. Bienvenidos. Bueno, recordemos que el libro que yo escogí se llama Relatos de un náufrago por Gabriel García Márquez. Entonces, para darle inicio, vamos a iniciar con la historia. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación marina de guerra de Colombia habían caído al agua y habían desaparecido. Luego de 4 días de su búsqueda, los dieron por muertos y una semana más tarde apareció Luis Alfredo Velasco. Bueno, vamos a empezar por las características de este libro. Vamos a empezar hablando de un náufrago que llegó casi moribundo a la costa de Mulatos en Colombia. Al saberse su historia, salieron a la luz noticias falsas que pretendieron ocultar la verdad de lo ocurrido en el mar acerca de una carga de contrabando que ellos llevaban a bordo. Bueno, y lo más curioso y las primeras preguntas que a uno se le ocurren es cómo cayeron las personas al mar, cómo se volcó la balsa donde iban. Entonces, la pregunta número 1 sería, ¿había tormenta? Pues no. Luis Alfredo Velasco nos cuenta que la nave dio un bandazo por el viento. Se soltó la carga en la cubierta y los 8 marineros cayeron al mar. Esta revelación implica 3 faltas enormes. 1, que estaba prohibido trasladar carga. 2, fue una causa de sobrepeso. 3, y pues que era carga de contrabando. Bueno, damos una vuelta en el pasado y hablemos del lugar y el tiempo. Recordemos que la historia se desarrolla en el puerto de Mobile, en Alabama, y en las costas de Colombia. El 28 de febrero ocurre la tragedia y el náufrago llega el 9 de marzo de 1955 a la costa de Mulatos. Como ya contextualizamos y les dimos un abrebocas de lo que se va a tratar Relatos de un náufrago, ahora les vamos a contar que esta historia se dividió en 14 capítulos. Capítulo 1. ¿Cómo eran mis compañeros muertos en el mar? La noche antes de zarpar hacia Colombia, el marino Luis Alejandro Velasco pensaba en su familia y de pronto se sintió invadido por extraños presentimientos. Había visto la película El motín del Caney y termina que se sucediera lo mismo que a los marineros de ese barco, el cual estaba comandado por un capitán neurótico. Presa del insomnio, pasó la noche sin dormir. Era tanto su temor que había planeado dejar de ser marino una vez llegara a Cartagena de Indias. El primer día de viaje no hubo contratiempos. Reinaba un ambiente de cordialidad entre la tripulación. Los marinos hacían bromas entre ellos hasta que se presentó el fuerte oleaje. Capítulo 2. Mis últimos minutos a bordo del barco Lobo. El 26 de febrero, a la hora del almuerzo, navegando por el Golfo de México, el barco empezó a moverse durante la noche. El mar se movía tanto que inclinaba la nave. Algunos marinos se marearon. Esperaban que les ordenaran soltar la carga. Es una acción, lo que llaman zafarrancho de aligeramiento. En el argot de los marineros, en medio de las inmensas olas del Caribe, el barco escoraba una vez más.
Les ordenaron colocarse los salvavidas, pero nada que los mandaban a aligerar el peso de la carga. La ola los empujó a algunos marinos fuera del barco. Entre ellos iba Luis Alejandro Velasco. Capítulo 3. Viendo ahogarse a 4 de mis compañeros. A punto de ahogarse escuchó los gritos de sus compañeros. Entre las cajas que flotaban en el mar habían 2 balsas. Una desapareció pero pudo llegar a la otra. Aún así mantuvo la esperanza de que no tardarían en salvarlo. Trató de salvar a sus compañeros remando con vigor, pero no pudo acercarse. Vio el reloj y comprobó que solo habían transcurrido 10 minutos desde la última vez que vio la hora en el destructor. En la balsa se consoló pensando que sería rescatado. Capítulo 4. Mi primera noche en el Caribe solo. En la tarde, la fuerza de la brisa disminuyó. Se dio cuenta de que tenía una herida en la rodilla, que le había sangrado y ya estaba seca. Anocheció y se distrajo contemplando el cielo. Sintió que un avión se acercaba y agitó la camisa. Seguro que lo verían, pero el avión siguió de largo. Capítulo 5. Yo tuve un compañero en la balsa. Estando con los ojos cerrados, ve a su amigo Manjarres, que le señala las luces de un puerto. La sed y el hambre lo acosan. La claridad del amanecer sustituyó las luces del puerto. Estaba delirando. Capítulo 6. Un barco y una isla de caníbales. El naufrago comenzó a perder la memoria. Aunque contaba los días que pasaba en el mar, llegó a confundir la cuenta. Se alegró cuando se dio cuenta de que 7 gaviotas sobrevolaban la balsa. Era señal de la cercanía de la costa. Capítulo 7. Los desesperados recursos de un hombre hambriento. Tomó una de las aves y la despedazó para satisfacer el hambre, pero no pudo comerla y la tiró al mar. Hizo intentos de despegar la suela de los zapatos sin lograrlo. Deseaba masticar las botas. Esa noche no pudo dormir. Capítulo 8. Mi lucha con los tiburones por un pescado. Intentó en vano agarrar un pescado, pero los peces le atacaron, produciéndole pequeñas heridas en la piel. Estimulados por la sangre de las heridas, los tiburones se arremolinaron alrededor de la balsa, arremiendo contra los peces. Capítulo 9. Comienza a cambiar el color del agua. El tiempo empezó a dar visos de tempestad, pero no llovía. Creyó que podía recoger agua en sus botas. Llevaba 7 días en el mar. El 7 de marzo se percató de que el agua cambiaba de color azul a verde. Podía identificar el límite entre los 2 colores. Ese hallazgo, unió a la presencia de gaviotas, lo convenció de la cercanía de la costa. Capítulo 10. Perdía las esperanzas hasta la muerte. Al llegar la noche logró dormir. La balsa se deslizaba suavemente. Con la piel hecha jirones y el cuerpo sangrando, empezó a perder la esperanza de llegar a la tierra. Capítulo 11. Al 10º día, otra alucinación, la tierra. En la noche revivió mentalmente todo lo vivido después del accidente. Era incapaz de distinguir entre el delirio y la realidad. Decidió, se lanzó al mar y comenzó a nadar. Llevaba entre los dientes la medalla de la Virgen del Carmen. Capítulo 12. Una resurrección en tierra extraña. Llegó a la orilla y se desplomó en el suelo. Acostado en la playa buscó una mirada de algún vestigio de presencia humana y lo encontró cuando pudo ver que se acercaba una jamaica caminando por la playa a una joven negra acompañada de un perro. Capítulo 13. 600 hombres me conducen a San Juan. Montado en un burro lo llevaban a una casa, pero no le daban de comer. Antes debía verlo un médico. Damaso y Mitela, que así se llamaba el hombre que lo encontró en la playa, avisó a la policía en el pueblo de mulatos. Entonces todos los agentes y 60 hombres del caserío se dispusieron a auxiliarlo. Capítulo 14. Mi heroísmo consistió en no dejarme morir. En el Hospital Naval de Cartagena le pusieron un guardia para que no hablara con nadie. Los periodistas tenían prohibido entrevistarlo. Un reportero disfrazado de médico simuló examinarlo, le hizo unas preguntas y le pidió que le hiciera un dibujo de un buque con flechas y letreros. Al siguiente día lo publicó en primera página del periódico. Bueno, análisis del texto. En 1955, Gabriel García Márquez publica un reportaje. El escritor utiliza el recurso del narrador homodiegético, artículo con el cual proporciona verosimilitud y objetividad a la narración. Al hablar en primera persona, hace que lo contado resulte creíble y real. Argumento. Este libro, Relato de un náufrago, tal como lo dice en el título, narra la historia de un oficial de bajo rango de la Marina de la Guerra de Colombia, que sufre un accidente a bordo del destructor ARC Caldas y pasa 10 días en una balsa en alta mar. Sufre todas
las peores ruinas imaginables como hambre, sed, quemaduras, heridas, soledad, sangramientos, soledad y hasta alucinaciones. Para darle continuidad a este relato, vamos a identificar el personaje principal y los personajes secundarios. Recordemos que el personaje principal es Luis Alfredo Velasco, oficial de bajo rango de la Marina de Colombia. Tiene tan solo 20 años y es un hombre conocido por ser valiente y el único sobreviviente que se salva de esta historia. Bueno, y los personajes secundarios son Luis Reginfo, que es un compañero de litera, dormía en la parte de abajo. La segunda sería María Andrés, que es la novia de Luis Alejandro Emovilla. Don Ramón Herrera, que es marinero también de bajo rango y le gusta imitar a los cantantes. Está don Miguel Ortega, el cabo de la artillería, don Jaime Martínez, que es oficial de operaciones, Elías Augal, jefe de máquinas, Julio Armando Caraballo, que es un suboficial primero, don Eduardo Castillo, que es el almacenacista, la muchacha negra, que viene a ser el primer ser humano que Luis Alfredo ve después del naufragio. Y por último sería Damaso y Mitela, que rescata a Luis Alejandro de la playa. Bueno, para finalizar este video me gustaría citar una parte del libro que el autor dice: algunas personas me dicen que esta historia es una invención fantástica. Yo les pregunto entonces, ¿qué hice durante mis 10 días en el mar? Entonces, para terminar con este relato, ustedes mismos evidencien y juzguen si esta historia es de ficción o no ficción. Muchas gracias por su tiempo.